Hola, mi nombre es Ana Aragón y a continuación les voy a hablar sobre la primera carta de la obra de Voltaire, Cartas Filosóficas, y esa primera carta se titula eh, sobre los cuáqueros, lo cual a mi parecer trata un poco sobre una crítica a las costumbres de la Iglesia Católica enfrentados al pensamiento de los cuáqueros. En cuanto a esa crítica, pues digamos que la conversación o el interés de Voltaire es visitarlo para que le hable sobre su religión y pues se encuentra pues en ese momento en Inglaterra. En ello, entre las preguntas que le hace, le dice que le pregunta al hombre que si está bautizado, a lo que éste responde que no, y que pues que él era cristiano, pero que ser cristiano no indicaba que debía ser bañado con agua con sal en su cabeza. Voltaire, un poco escandalizado, le responde que si es que no se acuerda que Jesucristo fue bautizado por Juan, y el cuáquero le responde que efectivamente Jesucristo fue bautizado por Juan, pero Jesucristo no había bautizado a nadie y que él era discípulo de Jesucristo y no de Juan. Digamos una respuesta bastante controversial para la época, en el sentido de pues a tal respuesta el hombre podría ser condenado, y es que efectivamente entre las respuestas que le da Voltaire dice que si la Inquisición estuviera pasando en ese país, él habría sido quemado. Y es por ello que se hace o se muestra esa crítica a la Iglesia Católica con ese pensamiento condenatorio de que si yo no practico o yo no hago tales ritos o sigo tales actos, voy a ser condenado por ello. Entre otras características de ese grupo religioso se entiende que no practican la comunión, o se muestra que no practican la comunión o que lo hacen de otra manera, que su vestimenta, digamos, o su forma de referirse a las personas es, digamos, bastante sencilla, las tutean, poco saludan, y pues en cuanto a su vestimenta lo mismo. Digamos que un poco en esa parte se ve reflejado lo que viene siendo digamos, una lejanía a lo que viene siendo el excentricismo al cual se está acostumbrado, o al menos en esa época, la Iglesia Católica, ese excentricismo del cual ellos no lo practican y pues no están de acuerdo, son personas bastante espirituales. Entre toda esa diferenciación, esa respuesta, esas preguntas, se ve reflejado lo que es, en esas líneas, lo que es el Voltaire crítico, satírico y bastante perseguido en la época. En cuanto a lo segundo, y los presbíteros los cataloga de secta, de ser rígidos y de ser unos hipócritas. Entendida hoy día significa, en la carta sexta, titulada Presbiterianos y Anglicanos, Voltaire trata dos temas muy importantes. Primero, retrata la Londres en la cual él vivió, que es la Londres de 1726, en materia de tolerancia religiosa, y lo segundo es que se refiere en términos bastante peyorativos a los presbiterianos. En el primer punto, él expresa que Londres es un lugar en el cual conviven pacíficamente personas de diferentes religiones. Esto es bien distinto a lo que viene aconteciendo siglos y décadas antes, toda vez que desde el acta de supremacía de Enrique VIII, lo cual marcó el cisma entre Inglaterra y la Iglesia Católica, se llevaron a cabo toda clase de persecuciones en contra de las personas que profesaban la religión católica. Durante los reinados de Enrique VIII, de Carlos I, de Carlos II, de Isabel I, se acusó a los cristianos católicos de toda clase de delitos. Estos fueron exiliados, perseguidos, condenados, sancionados, etcétera, etcétera. Uno de los muchos ejemplos es que a varios católicos fueron condenados injustamente por un supuesto atentado al Parlamento mientras este sesionaba, y también fueron inculpados del gran incendio que acaeció en el año 1666. En cuanto a lo segundo, y la referencia que le hace a los presbíteros, los cataloga de secta, de ser rígidos y de ser unos hipócritas. La palabra secta
entendida hoy día, significa un grupo minoritario religioso violento o problemático. No sabemos qué connotación le dio el autor, toda es que secta, etimológicamente hablando, significa simplemente cortar. Es un grupo pequeño de un grupo más grande. Muy seguramente lo hizo en un sentido peyorativo. En cuanto a las otras dos características, los llama rígidos porque ellos pregonaban que el domingo no podía hacerse otra cosa distinta a alabar a Dios, y los llama hipócritas porque, según él, los sacerdotes presbiterianos, los del primer nivel en la jerarquía eclesiástica, despotricaban constantemente contra superiores y contra otras religiones, y él lo que decía es que estos lo hacían en cierta forma por resentimiento, porque tenían salarios muy bajos, tenían salarios muy mediocres, entonces despotricaban contra los honores y contra aquello que no podían tener. Y eso es a lo que se refiere la carta número 6. En cuanto a la carta número 6, que se llama los socinianos y arrinianos, sea lo primero decir que estos, él los denomina los antitrinitarios, es decir, ellos conciben a Dios como una unidad, no como tres. Ellos no creen en la Santísima Trinidad siendo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ellos, por ejemplo, conciben o consideran que Jesús no nació hasta tanto no nace de la Virgen María. Es decir, contrario senso a lo que opinan los católicos, o lo que creen los católicos, de que antes de que Jesús viniera a la tierra, ya nacía y estaba con Dios Padre. Ellos consideran que Dios, antes de haber nacido de la Virgen, no existía. Sin embargo, una vez nacido por voluntad de Dios, como un acto divino, Dios lo resucitó y lo ascendió al cielo. También consideran que no hay infierno, que el verdadero castigo está en morir, al morir y no ir a la eternidad o no ir a algo después de. Ese es el verdadero castigo. No creen que haya un infierno. Y también rechazan contundentemente la interpretación literal de la Biblia. Consideran que tiene que realizarse una interpretación racional y una interpretación sistemática de la Biblia. También se refiere a dos de sus grandes amigos durante su tiempo en Inglaterra, como lo fueron Newton y Clarke. Sobre el primero, a su vuelta a Francia, él se dedicara a traducir las obras de física de Newton al francés, y en cuanto a Clarke dijera que tenía dos grandes obras. Una primera sobre la existencia de Dios, muy poco comprensible, pero bastante difundida, y una segunda sobre las críticas a la religión católica, que era una obra bastante comprensible, pero muy poco difundida o muy poco conocida. El aspecto eje o estructural de esta séptima carta se refiere al momento. Él dice, por ejemplo, y da el caso de Mahoma, quien considera un aletrado, dice, fíjate cómo este señor logró imponer la religión en África y en Asia, y se refiere, y en algunos casos, de personas distinguidísimas que no lograron atraer a más de 10 personas. Entonces, él lo que se refiere es cómo la oportunidad, cómo el tiempo es de vital importancia para poder conseguir seguidores y para poder conseguir un nombre, para poder perpetuarse en la historia de la humanidad. Voltaire empieza su quinta carta argumentando que Inglaterra es el país de las sectas. Un inglés como hombre libre va al cielo por el camino que más le gusta, es decir, que todos los hombres se pueden reunir y decidir cómo desean ir al cielo. Sin embargo, la iglesia a la que los hombres se unen para hacerse de fortuna es la secta de los episcopanos, la iglesia llamada anglicana. La iglesia anglicana entonces es aquella que está conformada por todo el reino de Inglaterra e Irlanda, y que a su vez obliga a todas las personas a que ingresen a ella para obtener un trabajo en cualquier puesto laboral. Es por ello que más de la mitad de la población no pertenece a la iglesia dominante. La asamblea del bajo clero
considerada como entonces una pequeña cámara de los comunes formada por eclesiásticos, gozaba de libertad y prestigio, aunque a veces se reunía para ordenar quemar de vez en cuando algunos libros considerados impios, es decir, los escritos en contra suya. Todo el sacerdocio argumentaba que su llamado para servir a Dios era un regalo divino, pero ese regalo divino estaba camuflado por la impericia de la ley de aquel entonces, que obligaba a todas las personas, en mayor medida, a formar parte de la iglesia anglicana. El clero anglicano ha mantenido muchas ceremonias católicas, y en especial la de cobrar el diezmo con cuidado muy escrupuloso. Los sacerdotes anglicanos poseen la piadosa ambición de ser los amos. En palabras de Voltaire, la gran mortificación de los anglicanos es tener que confesar que una miserable ley hecha por profanos laicos, la que le otorga el poder divino que poseen. Los eclesiásticos entonces que asisten a Oxford o a Cambridge para completar su sacerdocio son entonces aquellos a los cuales se les permite tener una mujer, embriagarse, asistir a bares y confesar al día siguiente. Para tales efectos, los sacerdocios que comparten esta distinción junto con los de Francia, en palabras de Voltaire, es que es más frecuente encontrarlos en una taberna que en la iglesia, o paseando con sus mujeres y casándose con ellas. Poseen varias criaturas en nombre. La que el autor visitó se encuentra cerca del famoso pilar llamado el monumento. Cuando entró conducido por su amigo, estaban ya reunidos. En la iglesia habrían entre los unos 400 hombres y unas 300 mujeres. Estas ocultaban sus semejantes detrás de sus abdominales. Los hombres cubrían sus cabezas con grandes sombreros. Todo el mundo estaba sentado y guardaba un profundo silencio. Los fieles nunca levantaron su vista. El silencio se prolongó durante varias horas, pero por fin uno de ellos se levantó, se quitó el sombrero, después hizo algunas muecas y, acompañado de un gran suspiro, recitó la imagen que creía haber extraído del Evangelio, pero que ni él ni entendía. Después que terminó su monólogo, la asamblea se dispersó. Nos damos cuenta que los más sabios entre ellos tenían que aguantar semejantes estupideces, a lo cual se tiene que tolerar, porque cuando un hombre se pone de pie para hablar, no podemos saber si es inteligencia o la locura y nos mueve en la duda. Escuchamos pacientemente. Dicho esto, en la escritura se demostró que no puede haber cristiano sin revelación inmediata, y añadió estas notables palabras: cuando muevas o cuando se mueve uno de tus miembros, no es por tu propia fuerza que lo está impulsando. Sin duda ese miembro tiene movimientos involuntarios. El que creó tu cuerpo es el que te anima, o el que anima es el cuerpo de barro, y el creador de tu alma es quien te da tus ideas, así como le ha dado la libertad a tu corazón. Tú vives en Dios, actúas y piensas en Dios. En la tercera carta, los cuáqueros se remontaban al tiempo de Jesucristo, que según ellos fue un cuáquero. Ellos decían que la religión se convertía hasta su muerte, pero hubo siempre alguien que defendió que tenemos su parte del final de todos los pecados, apagaban el resto de la fe, que finalmente esa luz se propagó en Inglaterra. En la época en que Gran Bretaña se declaraba contra las guerras civiles, emprendidas por 3 o 4 sectas, un hombre llamado Wolfgang, de 25 años, de costumbres libertarias y sanamente loco, vestía del pueblo de pies a cabeza e iba del pueblo en pueblo protestando en contra de las guerras y en contra de Dios.
de los clérigos. Si hubiera predicado solamente contra las personas que usaban armas, pues nunca tendría sufrimiento, pero atacaban también a la iglesia y se encerraban en armas. Jorge al verse apropiar por aquel hombre, obviamente fuese llevado a los humanos. Por Fox se dirigió al oficio, entonando alabanza de Dios, y allí se cumplía rigurosamente la doctrina que se proponía. Los encargados de cumplir la promesa clara se recibió cuando por fin logró recibiendo su padre, le propiciaran más azotes. Aquellos hombres no se hicieron robar y Fox recibió doble oración, de lo que quedó muy agradecido y luego le predicó. Cuando salió de la cárcel, recorrió algunos campos, predicando siempre en contra del clero y siendo observado de ocupantes. Por último, Robert Berkeley presentó al rey su apología del Evangelio, obra tan buena como podía hacerlo. La dedicatoria a Carlos II no contiene vanas aulaciones, sino aulaciones verdades y justificación. Al gustado le dice a Carlos, al final de la epistola, de la dulzura y de la amargura, de la prosperidad y de las mayores desgracias, ha sido expulsado de los países donde habías pecado, ha sentido sobre ti el peso de la opresión y sabes cuán despreciable es el opresor ante Dios y ante los hombres. Si después de tantas pruebas y bendiciones tu corazón se endurecerá y olvidará al Dios que te recordó y que te gracia, tu crimen será mayor y más duro que tu reino. Por lo tanto, en vez de oír al lugar de tu soporte, escucha a la voz de tu conciencia, que jamás te abrirá tu fiel amigo y súbdito David.